El aroma del pollo al romero inundó mi cocina esa noche, un aroma tan familiar como un abrazo reconfortante. Era el mismo ritual que había repetido incontables veces antes, un ritmo tranquilo de mis días. El suave tic-tac del preciado reloj de mi abuela resonaba suavemente en la pared, un fiel guardián del tiempo. La luz del sol de finales de otoño, dorada y difusa, pintaba sombras largas y serenas sobre mis amadas encimeras. Incluso Oliver, mi siempre atento compañero felino, ronroneaba suavemente, rodeando mis tobillos mientras yo me ocupaba de cortar verduras para la cena. Todo en ese momento hablaba de rutina, de la tranquila belleza ordinaria de la vida. No sabía que en cuestión de momentos, me encontraría cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Si lo hubiera sabido, tal vez me hubiera quedado en esos fugaces momentos de normalidad, saboreando las sencillas bendiciones de la vida terrenal. ¿Pero no es esa la forma en que Él se revela a menudo? En la modesta quietud de nuestra vida diaria, Él entra, transformando lo mundano en milagroso. Permítanme presentarme apropiadamente. Mi nombre es Clara Michey, aunque casi todos en Grace Fellowship me llaman señorita Clara. Durante 28 años, trabajé como bibliotecaria en la escuela primaria Willow Creek, un papel que apreciaba profundamente. Ahora jubilada, lleno mis días con actividades de la iglesia y prodigando amor a mis 3 amados nietos. Mi vida es sencilla pero plena, enriquecida por la fe, la familia y la comunidad. Esa noche en particular, el 12 de noviembre, estaba preparando la cena para mi grupo de estudio bíblico semanal, una tradición que he mantenido todos los jueves durante la última década. El reloj marcaba las 5:43 de la tarde, y recuerdo sentir una tranquila satisfacción mientras trabajaba. Las damas llegaban a las 7 en punto, cada una trayendo sus contribuciones únicas a nuestra confraternidad vespertina. Lily, con sus famosas barras de limón, y Rachel, con su gastada y preciada concordancia, se unían a mi alrededor de la mesa del comedor. Juntos, nos sumergimos en la palabra, compartiendo ideas y aliento como siempre lo habíamos hecho. Pero el Señor tenía un plan diferente para mí esa noche, un plan que cambiaría para siempre el curso de mi vida, y tal vez, el de usted también. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando tomé la sal marina. El salero de cristal, un regalo muy considerado de mi hija, Emily, de repente se sintió increíblemente pesado en mi mano. Una extraña presión comenzó a acumularse en mi pecho como si alguien estuviera apretando lentamente un cinturón alrededor de mis costillas. Había lidiado con la indigestión antes, pero esta sensación era diferente. Era algo más profundo, algo inquietante. Recuerdo que pensé, oh, esto no puede ser bueno, pero lo pensé de esa manera extrañamente tranquila en la que a veces reaccionamos cuando nos enfrentamos a lo impensable, como si nuestras mentes no pudieran comprender por completo lo que está sucediendo, por lo que tratamos de seguir adelante como si todo fuera normal. La presión se intensificó, irradiando por mi brazo izquierdo como plomo fundido. Era una sensación alarmante y extraña. La cocina, que antes me resultaba familiar y reconfortante, empezó a inclinarse hacia un lado, las paredes se doblaban y distorsionaban como si estuviera atrapada en un espejo de feria. Mi respiración se aceleró y el señor Whiskes, percibiendo mi angustia, soltó un maullido preocupado, con la voz temblorosa en el aire. El cuchillo que había estado sosteniendo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico, su sonido resonó en el repentino silencio. Lo que sucedió a continuación es algo que he pasado todos los días tratando de poner en palabras. ¿Cómo se describen colores que no existen en este mundo? ¿Cómo se pueden explicar sentimientos tan profundos, tan ajenos a nuestra experiencia humana, que las palabras no logran capturarlos? Antes de compartir con ustedes la revelación que Jesús me dio sobre el año que viene, sobre su regreso y la preparación que todos debemos hacer, necesito que entiendan algo vital. Lo que experimenté no fue un sueño, una alucinación o alguna consecuencia de un cerebro privado de oxígeno. Lo que experimenté fue más real, más vívido, que todo lo que he conocido en mis 64 años en esta tierra. Mientras sentía que perdía el control, viendo cómo el piso de la cocina se elevaba a toda velocidad para encontrarse conmigo,
algo extraordinario atrajo mi atención, solo por un momento fugaz, mientras el mundo físico a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Apareció una luz, un brillo más allá de todo lo que había visto antes. Era más brillante que el sol mismo, pero de alguna manera tan suave y gentil como la luz de la luna. Y en esa luz radiante, escuché una voz. Era una voz tan llena de amor y comprensión, tan profundamente compasiva, que incluso ahora, al recordarla, se me llenan los ojos de lágrimas. La voz pronunció mi nombre con una ternura que nunca había conocido. Clara, dijo. No temas. Ven y ve lo que pronto debe suceder. Esas palabras, dichas con una amabilidad tan profunda, fueron lo último que escuché antes de que mi cuerpo terrenal entrara en contacto con el frío piso de linóleo. Los médicos me dijeron después que mi corazón se había parado durante 16 minutos y 22 segundos. Pero lo que hice durante ese tiempo y lo que nuestro Señor Jesucristo me mostró acerca del año que viene y de su regreso te sacudirán hasta lo más profundo de tu ser. En el momento en que mi cuerpo tocó el suelo, todo cambió. El dolor aplastante que se había apoderado de mi pecho había desaparecido, reemplazado por una sensación que solo puedo describir como pura ligereza. Sentí como si cada carga, cada miedo y cada preocupación que había llevado alguna vez simplemente se disolvieran, dejándome libre, sin el peso del mundo. Me encontré flotando sobre mi cocina, mirando hacia abajo a mi propia forma sin vida. El señor Whiskers, claramente angustiado, caminaba ansiosamente alrededor de mi cuerpo, emitiendo pequeños maullidos que parecían resonar a gran distancia. El pollo todavía se estaba asando en el horno, y recuerdo que pensé con una extraña claridad, «Oh, Dios, se va a quemar». En ese momento me pareció extraño que, incluso en medio de algo tan profundo, mi mente pudiera seguir atada a lo mundano, a las pequeñas preocupaciones de mi vida terrenal. Pero entonces, empezó a suceder algo verdaderamente extraordinario. Mi percepción de la cocina, de todo lo que había conocido, empezó a cambiar. Las paredes sólidas que me rodeaban adquirieron una translucidez sobrenatural, como si estuvieran hechas del cristal más fino. A través de ellas, pude ver capas de realidad que nunca supe que existían, profundidades de comprensión que desafiaban toda descripción. Lo que estaba a punto de presenciar, lo que estaba a punto de comprender, era algo mucho más allá de todo lo que jamás había imaginado. Fue como si, en un instante, hubiera adquirido la capacidad de percibir las mismas fuerzas que gobiernan nuestro mundo, las ondas de radio, la gravedad y los hilos invisibles que nos unen a todos. Los colores danzaban en los bordes de mi visión, tonos para los que no tenía nombre, brillando de maneras que desafiaban la comprensión. Pero no era solo la vista lo que se expandía en este nuevo reino. Podía sentir, sí, sentir, las oraciones de mis seres queridos, sus sentidas súplicas y alabanzas, tan tangibles como hilos de luz dorada que se entretejían en el aire a mi alrededor. Luego llegó la música. Oh, cómo me gustaría poder ayudarte a comprender su magnitud. Imagina, si puedes, el himno más hermoso que hayas escuchado en la iglesia, el que conmovió tu alma, y luego multiplica esa belleza por 1000. No venía de ninguna dirección en particular, no estaba limitado por el espacio ni el tiempo. Simplemente existía, tan fundamental para esta nueva realidad como lo es el aire para nuestro mundo físico. Las armonías de esa música celestial contenían cada canción de alabanza jamás cantada, cada oración jamás pronunciada en adoración, desde las primeras notas sagradas elevadas al cielo por Adán, hasta las canciones de gratitud y adoración que cantaban en ese mismo momento, los creyentes esparcidos por todo el mundo. Mientras me maravillaba ante esta sinfonía celestial, me di cuenta de una presencia a mi lado. Aunque ya no tenía un cuerpo físico con el que girar, sentí como si la esencia misma de mi ser respondiera. Me di vuelta para ver lo que, al principio, creí que era un ángel. Era un ser revestido completamente de luz, que irradiaba tal poder y tal bondad que me abrumaba. El rostro del ser transmitía a la vez una fuerza feroz e imponente y una dulzura profunda y reconfortante. Sin decir una palabra en voz alta, se comunicó conmigo, no a través de la voz, sino de una manera que trascendía el lenguaje: es el momento.
En ese momento, todo cambió. De repente, comenzamos a movernos. El mundo físico, la cocina, el piso, mi cuerpo, se desvaneció como si fueran prendas descartadas, que ya no tenían ninguna importancia. Avanzamos a través de lo que solo puede describirse como un corredor de luz. Pero no era un túnel estéril y clínico, como algunos describen en experiencias cercanas a la muerte. No, este pasaje estaba vivo, latiendo con un propósito, cada centímetro lleno de significado, como si fuera un camino sagrado que nos guiaba hacia algo mucho más grande de lo que aún podía entender. A lo largo de las paredes de este corredor, comencé a ver escenas vívidas de mi vida, no solo como recuerdos, sino con su verdadero significado espiritual revelado en su totalidad. Cada escena se desplegó ante mí con claridad divina, mostrando no solo los eventos en sí, sino cómo habían repercutido en el tejido del tiempo, tocando vidas de maneras que nunca había imaginado. Vi un momento de mi clase de tercer grado cuando compartí mi almuerzo con un niño que lloraba. En ese sencillo acto de bondad, fui testigo de cómo había tocado los corazones de personas que nunca había conocido y de cómo había influido en sus vidas de una manera profunda, aunque en ese momento no lo supiera. Vi las noches tranquilas que pasé de rodillas, orando por mis hijos, derramando mi corazón por su bienestar. Pero lo que me impactó, lo que me hizo sentir humilde más allá de las palabras, fue cómo el Señor había respondido esas oraciones, a veces de maneras que no había reconocido ni comprendido del todo. Cada momento estaba iluminado por una perspectiva divina, que me mostraba cuán intrincadamente el Señor teje incluso nuestras acciones más pequeñas en su gran tapiz eterno. El ser que estaba a mi lado, mi guía, me ayudó a entender que estas visiones no tenían como objetivo glorificar mis acciones, sino demostrar cómo el Señor obra a través de todos sus hijos, cómo utiliza nuestra obediencia, nuestros gestos más sencillos, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Cada vaso de agua dado en su nombre, cada oración silenciosa ofrecida, cada pequeño sacrificio hecho con amor, estos actos importan mucho más de lo que podemos comprender. Tal vez nunca veamos su impacto total, pero Dios lo ve todo y los usa para sus propósitos divinos. A medida que avanzábamos, la sensación de ascender, de movernos hacia arriba, se hacía más fuerte. La música se intensificaba, volviéndose más magnífica con cada momento que pasaba. Su armonía, tan llena de gracia y majestuosidad, nos envolvía como un ser vivo. Había una sensación palpable de anticipación en la atmósfera misma, como si toda la creación misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo trascendental, algo profundo. Y entonces, lo sentí. Un amor tan vasto, tan puro, tan abrumador que las palabras terrenales no logran capturar su esencia. Se derramó sobre mí como una cascada, llenándome, rodeándome y abrazándome como el aire que respiro. En ese momento, comprendí con perfecta claridad que todo lo que estaba experimentando, todo lo que me estaba por mostrar, estaba motivado por este amor. No solo amor por mí, sino por cada uno de los hijos de Dios, por toda la humanidad. Este amor era ilimitado, incondicional y abarcador, una fuerza mayor que cualquier otra que yo hubiera conocido. Era el fundamento de toda la creación, y en él comprendí la profundidad de la misericordia de Dios, su gracia y su deseo inquebrantable de que todos lo conozcamos y estemos con él para siempre. Para ti, querido amigo, mientras te sientas conmigo ahora y escuchas esta historia, mi guía hizo un gesto gentil hacia una puerta magnífica hecha de luz viva. Brillaba y latía con una energía que parecía casi viva, y más allá de ella, pude ver un resplandor tan puro y brillante que todo lo que había presenciado hasta ese momento parecía tenue en comparación. Y de pie justo detrás de esta puerta, esperándome, estaba nada menos que Jesús mismo. Pero antes de compartir los detalles de nuestro encuentro y los poderosos mensajes que me confió sobre el año que viene, necesito que entiendas algo profundamente importante. Lo que estoy a punto de describir no es simplemente una historia, es una responsabilidad sagrada. El Señor, en su infinita sabiduría y gracia, me permitió regresar para compartir estas revelaciones con su pueblo. Me llamó de nuevo precisamente para este propósito. Cuando se abrió el portal ante mí, supe en ese mismo instante que estaba a punto de recibir conocimiento, un conocimiento tan vital,
tan urgente, que lo cambiaría todo. No era solo para que yo lo tuviera, sino para el cuerpo de Cristo, un mensaje que se necesita desesperadamente en estas horas finales antes de su regreso. El peso de esa comprensión se asentó en mi corazón cuando di un paso adelante, sabiendo que estaba a punto de recibir algo de importancia eterna. Al pasar por el portal de luz, me encontré en lo que solo puedo describir como la presencia de la santidad pura. Era como si hubiera entrado en un reino intacto por el tiempo o el pecado, un lugar donde el aire mismo brillaba con pureza divina. Y allí, en el centro de esta luz sobrenatural, estaba Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queridos amigos, desearía con todo mi corazón poder encontrar palabras lo suficientemente poderosas para describir su aparición. Pero el lenguaje terrenal simplemente no logra transmitir la magnitud de lo que vi. Él era exactamente como yo lo había imaginado a partir de mis estudios de las Escrituras y, sin embargo, completamente diferente, más real, más presente, más vivo de lo que cualquier ser terrenal podría ser jamás. Su presencia era tangible, vibrante y llenaba el espacio a su alrededor con una calidez y una certeza que no dejaban lugar a dudas. Sus ojos, sus ojos, contenían la sabiduría de los siglos, la profundidad de la comprensión de Dios de todas las cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, brillaban con un amor tan inmediato, tan personal, que en un instante sentí como si lo hubiera conocido toda mi vida. Y en verdad lo había conocido, aunque nunca había entendido verdaderamente cuán profunda e íntima era esa conexión hasta ese momento. Él irradiaba autoridad y poder sin medida, pero había una ternura en su mirada, una compasión tan profunda que me dejó completamente a gusto en su presencia. Era una paradoja de fuerza y gentileza, de gobierno soberano y bondad perfecta, todo envuelto en el mismo ser. Las cicatrices en sus manos y pies brillaban con una luz hermosa, resplandeciendo con el poder de su sacrificio, el precio que pagó por nuestra salvación. Esas marcas, aunque eran un recordatorio del sufrimiento que soportó, brillaban con la luz de la victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado y la victoria que Él ofrece a todos los que confían en Él. Eleanor, dijo, y oír mi nombre pronunciado por esa voz. Era diferente a todo lo que había experimentado antes, como si lo escuchara por primera vez, pero también como si Él estuviera invocando la esencia misma de lo que fui creada para ser, la persona que Él había conocido desde antes de la fundación del mundo. Su voz era suave, pero tenía una autoridad que atravesó directamente mi alma. Hija mía, has sido elegida para presenciar lo que está por venir. Y con esa simple declaración, levantó la mano y una ventana, una abertura etérea en el aire, apareció ante nosotros. A través de ella, las escenas comenzaron a desplegarse, como un tapiz viviente, revelando eventos que Él explicó que tendrían lugar en el año previo a su regreso. Sentí una abrumadora sensación de urgencia, una necesidad de recordar cada detalle. Estas visiones, me dijo, eran de vital importancia para todos los creyentes. Vigila con cuidado, instruyó con su voz tierna y firme. Lo que ves debe ser compartido con mi iglesia. La primera visión reveló un tiempo de unidad sin precedentes entre los verdaderos creyentes, pero también un gran alejamiento. Lo vi claramente, aquellos que habían seguido la religión, sin conocerlo personalmente, se estaban alejando. En contraste, vi pequeñas reuniones de cristianos fieles reuniéndose en hogares, tal como la iglesia primitiva. Estas reuniones íntimas estaban llenas de oración, adoración y comunidad, mientras que muchas de las grandes instituciones religiosas, una vez llenas de gente, ahora estaban vacías o reutilizadas para otros usos. En el último año, explicó Jesús con una voz llena de tranquila determinación, mis verdaderos seguidores se reunirán por medio de mi espíritu, no por edificios, programas o denominaciones. Se reconocerán unos a otros por su amor mutuo y su fe inquebrantable en mi palabra. Mientras observaba, vi que estos pequeños grupos se convertían en poderosos faros de esperanza en sus comunidades. Compartían recursos libremente, se preocupaban por las necesidades de los demás y se apoyaban mutuamente de maneras que parecían tan familiares, tan puras, como la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos.
La siguiente serie de visiones despertó algo muy profundo en mí, una mezcla de alegría y temor. Fue un gran despertar entre los jóvenes, y escuché nuevamente su voz, tierna pero llena de promesas: miren mientras derramo mi espíritu sobre la generación de sus nietos. Vi adolescentes y adultos jóvenes, con sus rostros resplandecientes de alegría sobrenatural, compartiendo su fe con valentía en escuelas, lugares de trabajo y a través de formas de comunicación que estaban casi más allá de mi comprensión. Se enfrentaron a burlas y persecución por sus creencias, pero se mantuvieron firmes, inquebrantables, con una fuerza que solo podía venir de arriba. Su alegría era contagiosa, su coraje inspirador y sus corazones ardían con un propósito que hacía que el mundo que los rodeaba pareciera irrelevante. Pero luego, la visión tomó un giro más oscuro. La voz de Jesús se volvió sombría mientras revelaba cómo, en este último año, un gran engaño se extendería por toda la tierra. Muchos vendrán en mi nombre, advirtió, su voz llena de tristeza. Harán señales y prodigios que, de ser posible, engañarían incluso a los elegidos. Observé con creciente preocupación cómo se desarrollaba este engaño. Comenzó con pequeñas concesiones sutiles aquí y allá, ligeras alteraciones de las escrituras, una mezcla de verdad con sabiduría humana. El engaño se introdujo silenciosamente, inadvertido al principio, hasta que distorsionó por completo la comprensión de la palabra de Dios. Dile a mi pueblo, ordenó, su tono lleno de dolor y urgencia, que en este tiempo, deben aferrarse a mi palabra más que nunca. La Biblia será su ancla en la tormenta que se avecina. Sus palabras resonaron en mi corazón, recordándome la importancia de permanecer arraigados en la verdad de las Escrituras. En los días venideros, cuando la confusión y el engaño se propaguen, será la palabra de Dios la que mantendrá a los creyentes firmes, arraigados y a salvo de las mentiras que buscan desviarlos. Me mostró cómo incluso algunos de los líderes religiosos más respetados comenzarían a cuestionar las verdades fundamentales de la fe, llevando a muchos de sus seguidores por mal camino. Estos líderes, aunque una vez fueron firmes, se enredarían en dudas y transigencias, distorsionando lentamente el evangelio que una vez habían proclamado con tanta claridad. Pero Jesús dejó en claro que aquellos que se mantienen firmes en su palabra, que no vacilan en su fe, no se tambalearían. Estos creyentes permanecerían anclados, firmes e inconmovibles, incluso frente al engaño. Entonces tuve una visión que me hizo llorar, una visión de una gran cosecha de almas, diferente a todo lo que el mundo había visto antes. Vi cómo la persecución y las dificultades que enfrentarían los creyentes en este último año servirían como catalizador, llevando a innumerables personas a Cristo. El sufrimiento de los fieles se convertiría en un testimonio del poder y el amor de Dios, atrayendo a personas de todos los rincones de la tierra a su reino. Jesús explicó que más almas vendrían a él en este último año que en cualquier otro momento anterior de la historia. Cada acto de fe, sin importar cuán pequeño fuera, tendría repercusiones de maneras que sus seguidores nunca podrían imaginar, dando frutos más allá de su comprensión. Luego me mostró acontecimientos específicos que marcarían el comienzo de este último año, una serie de señales inequívocas en los cielos y en la tierra. Estas señales serían evidentes para todos aquellos que verdaderamente conocían su palabra, pero Jesús fue claro en que no debía compartir ninguna fecha ni hora específicas. Dígales, en cambio, que estén atentos y preparados, dijo con su voz llena de urgencia. Estas cosas se desarrollarán de maneras que sorprenderán incluso a los eruditos proféticos más estudiosos. El momento y la manera en que sucederán desafiarán la comprensión humana. A medida que se desarrollaban estas revelaciones, noté algo notable: Jesús mostró una preocupación particular por los miembros mayores de su iglesia. Su corazón parecía especialmente tierno hacia ellos. Dígales a mis siervos mayores, dijo con gentil compasión, que no los he olvidado en este último año. Sus oraciones serán más poderosas que nunca, su sabiduría más necesaria que nunca. Sus palabras sobre los ancianos me conmovieron profundamente. Me reveló algo muy hermoso: en este último año, muchos creyentes de edad avanzada experimentarían una renovación sobrenatural de fuerza. Tal como prometí por medio de Isaías, dijo, los que esperan en mí levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Vi a santos de edad avanzada levantarse con energía y propósito renovados, sus cuerpos una vez cansados, ahora revividos. Se convirtieron en poderosos guerreros de oración, intercediendo en nombre de la Iglesia y del mundo. Su sabiduría, obtenida a través de una vida de fe, se convirtió en un faro para guiar a la generación más joven, ayudándolos a navegar por los desafíos que se avecinaban. Fue como si el Señor les estuviera dando un segundo aire, un empoderamiento divino para terminar la carrera con vigor y fuerza. Los ancianos, que habían sido siervos fieles durante mucho tiempo, se levantarían en este último año con un renovado sentido de llamado, convirtiéndose en mentores y guías espirituales, liderando el camino para la próxima generación de creyentes. Fue una hermosa vista de presenciar, sabiendo que en esta hora final, nadie se quedaría atrás. Cada creyente, sin importar su edad o etapa de la vida, sería usado poderosamente por Dios para su gloria. Las visiones continuaron desarrollándose ante mí, cada una más vívida e impactante que la anterior. Jesús me reveló cómo la tecnología desempeñaría un papel fundamental tanto en el gran engaño como en la gran cosecha, aunque de maneras que podrían ser inesperadas. Me mostró cómo el mundo digital, a menudo una herramienta para la división y la confusión, también serviría como un conducto para difundir su mensaje, llegando a personas en lugares y de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Sin embargo, también advirtió que esta misma tecnología sería manipulada por el enemigo para engañar a muchos. Las herramientas que podrían acercarnos a su verdad también podrían usarse para desviarnos. Uno de los aspectos más profundos de estas revelaciones fue cómo los actos de bondad simples y cotidianos tendrían un peso espiritual monumental en el último año. Vi cómo los gestos pequeños, aparentemente insignificantes, como un vaso de agua dado en su nombre o una palabra amable ofrecida frente a la hostilidad, tendrían un significado eterno. El Señor enfatizó el poder de estos actos, mostrándome que cada uno de ellos tendría una repercusión en el reino espiritual, tocando corazones y cambiando destinos. En medio de todo, instó a los creyentes a mantener su unidad. A pesar de la creciente presión para dividir, llamó a sus hijos a unirse en amor, porque sería en su unidad que el mundo vería su poder. Pero entre todas las cosas que me mostró, hubo un mensaje que resonó por encima de todos los demás. Con una intensidad en sus ojos que nunca olvidaré, dijo: «Dile a mi pueblo que mi regreso no se trata solo de escapar de este mundo. Se trata de completar la obra que les he encomendado. Cada alma importa, cada día cuenta, cada acto de obediencia tiene una repercusión en la eternidad». Su voz estaba llena de urgencia, pero también de amor, mientras me recordaba que nuestro propósito en esta tierra estaba lejos de terminar. Su regreso sería la culminación de todo por lo que habíamos trabajado, no un escape de las pruebas de este mundo, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Cuando estas visiones iniciales llegaron a su fin, Jesús me llevó a lo que parecía ser un magnífico jardín. Este jardín no se parecía a ningún otro jardín terrenal que hubiera visto antes. Las plantas, las flores, los árboles, todos estaban vivos con un propósito divino. Cada flor parecía tener un significado más profundo, un reflejo de la gloria de Dios que iba mucho más allá de la mera belleza física. Fue allí donde comenzó a compartir revelaciones más específicas sobre los eventos venideros, cosas que cada creyente necesitaba entender y para las que prepararse en esta última temporada. «Hijo mío», dijo, haciendo un gesto hacia un estanque cristalino en el centro del jardín, «mira y ve lo que mis hijos deben saber». Mientras hablaba, la superficie del estanque comenzó a brillar y a cobrar vida con imágenes, cada una más vibrante y detallada que cualquier cosa que la tecnología terrenal pudiera producir. Lo que vi en ese estanque fue a la vez asombroso y aleccionador. Primero, Jesús reveló cómo cambiaría la oración en este último año. «Muchos de mis hijos se han desanimado en sus oraciones», dijo, con su voz llena de compasión. «Díganles que en este último año, cada oración sincera tendrá un nuevo poder. Incluso la oración más pequeña susurrada sacudirá los cielos». Vi a creyentes comunes, personas como ustedes y como yo, ofreciendo oraciones sencillas, oraciones de fe, oraciones de entrega,
que enviaban ondas visibles de luz que se extendían por el reino espiritual. Estas oraciones no necesitaban ser elocuentes ni grandiosas, simplemente necesitaban ser sinceras. El Señor me mostró que este año marcaría un momento en el que las oraciones de los fieles tendrían una potencia sin igual, marcando el comienzo de la voluntad de Dios en la tierra de maneras que apenas podríamos comprender. Junto con esto, Jesús reveló cómo evolucionaría la adoración en esta última temporada. La verdadera adoración, explicó, se liberará de las limitaciones de la tradición y la actuación. Vi pequeños grupos de creyentes reunidos en lugares humildes, salas de estar, parques, incluso rincones tranquilos de edificios de oficinas, ofreciendo alabanza y adoración genuinas. La música no siempre era pulida ni orquestada profesionalmente, pero tenía un poder tan crudo y desenfrenado que hacía temblar a las mismas fuerzas de la oscuridad. Estas reuniones, sencillas pero llenas del espíritu, crearon escudos de protección espiritual alrededor de los involucrados. En esta temporada, la verdadera adoración trascendería los muros de las iglesias y las limitaciones del ritual, fluyendo desde los corazones del pueblo de Dios de una manera que traería el cielo a la tierra. Luego, Jesús comenzó a compartir conmigo revelaciones cruciales sobre la preparación. Mi pueblo debe entender, dijo, con su voz firme pero llena de amor, que la preparación para mi regreso no se trata de acumular bienes terrenales ni esconderse por miedo. Se trata de fortalecer sus espíritus y alcanzar a los perdidos mientras todavía hay tiempo. El Señor me mostró que la verdadera preparación no consistiría en acumular provisiones o retirarse del mundo, sino en desarrollar fortaleza espiritual mediante la oración, la adoración y la profundización de las relaciones. Sería un momento para dar pasos audaces en la fe, para acercarnos a los demás con el Evangelio y permanecer fieles al llamado que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas. Jesús reveló cómo algunos creyentes serían llevados a reubicarse, a mudarse a nuevos lugares o a asumir nuevas tareas, mientras que otros serían llamados a quedarse donde estaban. El camino de cada persona sería único, pero todos requerirían una fe inquebrantable. Vi cómo las relaciones familiares serían puestas a prueba y refinadas en este último año. Habría división, incluso dentro de las familias creyentes. Pero aquellos que mantuvieran su corazón blando y su fe fuerte verían reconciliaciones milagrosas. Fui testigo de escenas de hijos pródigos que regresaban a casa, matrimonios que se restauraban y heridas familiares de larga data que se sanaban mediante una intervención sobrenatural. En medio de la prueba, Dios obraría para restaurar y redimir, y el amor de Cristo se convertiría en un puente hacia la sanación. En cuanto a la Iglesia, Jesús me mostró algo particularmente significativo. En estos últimos días, la verdadera Iglesia no se definiría por edificios, denominaciones o instituciones terrenales. En cambio, la Iglesia se definiría por las relaciones, por las conexiones divinas que el Señor haría entre su pueblo. Vi cómo los creyentes serían guiados sobrenaturalmente a conectarse con otras personas que necesitaban conocer, formando redes de apoyo, estímulo y ministerio que trascendían los límites tradicionales de la Iglesia. El cuerpo de Cristo se uniría de nuevas maneras, unido por el Espíritu, mientras se preparaban para la obra final que se realizaría antes del regreso de Jesús. A medida que continuaban las visiones, Jesús reveló más sobre la batalla crítica que enfrentarían los creyentes en el año final. Explicó cómo el enemigo buscaría confundir y distorsionar su palabra, introduciendo nuevas enseñanzas y distracciones que llevarían a muchos por mal camino. Díganles, dijo con gran urgencia, que se aferren a las verdades sencillas que creyeron al principio. El poder del Evangelio radica en su simplicidad. En esta época, los intentos de complicar el mensaje de salvación o de introducir nuevas interpretaciones de las Escrituras solo servirían para engañar y confundir a quienes no estaban arraigados en la palabra de Dios. El Señor enfatizó que su Evangelio no debía ser modernizado ni alterado, sino simplemente proclamado en su poder puro y transformador. En cuanto al papel de la tecnología en este último año, Él me mostró tanto los peligros como las oportunidades que presentaría. Si bien ciertos avances tecnológicos se utilizarían para restringir la libertad religiosa y difundir mentiras, estas mismas herramientas también permitirían que el Evangelio se compartiera de maneras sin precedentes. Mi pueblo debe ser astuto como serpientes,
pero sencillo como palomas, me recordó. Deben aprender a usar lo que el hombre ha creado para compartir lo que Dios ha hecho. El mundo vería una mayor persecución y oposición, pero en medio de eso, el mensaje de salvación llegaría a más personas que nunca antes. El Señor instó a los creyentes a discernir cómo usaban las herramientas a su disposición, utilizándolas para sus propósitos y evitando las trampas que el enemigo les tendería. Entonces, algo hermoso y vivificante se desarrolló ante mí. Jesús reveló un gran movimiento de ministerio intergeneracional. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, citó al profeta Joel. Y en este último año, Él me mostró cómo los ancianos y los jóvenes se unirían para servir al reino de Dios de maneras poderosas y complementarias. Fui testigo de cómo santos ancianos colaboraban con creyentes jóvenes en el ministerio, cada uno aportando puntos fuertes y perspectivas singulares a la obra. Los mayores tenían sabiduría y experiencia, mientras que los jóvenes tenían energía y pasión. Juntos, formaban equipos poderosos que sacudirían el mundo para Cristo. También vi cómo las señales y los patrones en la naturaleza, la sociedad y el ámbito espiritual servirían como marcadores para quienes estuvieran observando con ojos espirituales. Si bien nadie sabría el día ni la hora exactos del regreso de Cristo, quienes permanecieran fieles y atentos reconocerían la temporada. El Señor me mostró que habría señales claras para quienes estuvieran espiritualmente despiertos, señales que confirmarían el cumplimiento cercano de sus promesas. Sin embargo, Jesús también fue muy claro, no todos los que afirmaran hablar por Él en este último año serían suyos. Advirtió, dile a mi pueblo que pruebe cada espíritu, que compare cada palabra con las Escrituras. Los que conocen mi voz no serán engañados. Habría falsos maestros, falsos profetas y engañadores que se levantarían, afirmando hablar en su nombre. Pero quienes conocieran su palabra y siguieran su voz podrían discernir la verdad y evitar ser descarriados. A lo largo de todas las revelaciones, un tema permaneció constante, la importancia del amor y la unidad entre los creyentes. Jesús enfatizó repetidamente que su pueblo enfrentaría una intensa presión para dividirse por muchos asuntos, pero su amor mutuo sería el mayor testimonio para el mundo. Su amor mutuo será su mayor testimonio, dijo. El amor y la unidad de los creyentes, a pesar de las presiones externas, brillarían como un faro para el mundo, atrayendo a otros a Cristo. Sería una señal visible de que Jesús era real, que su amor era transformador y que su reino estaba llegando. Al terminar mi tiempo en su presencia, Jesús me dio mensajes finales y cruciales para compartir. Su voz se volvió aún más solemne y su amor se hizo más palpable, pero también había un profundo dolor por aquellos que no escucharían. Eleanor, dijo, tomando mis manos entre las suyas, lo que has visto debe ser compartido sin temor ni vacilación. Algunos dudarán, otros se burlarán, pero aquellos que tengan oídos para oír reconocerán mi voz en tus palabras. Sus ojos estaban llenos de un amor abrumador y de una compasión dolorosa por aquellos que rechazarían su llamado. Luego me dio instrucciones específicas para los creyentes. Dile a mis amados hijos que en este último año, su mayor arma será su fe inquebrantable en mi bondad. Cuando los sistemas fallen, cuando la sociedad se tambalee, cuando todo parezca incierto, deben recordar, yo ya he ganado la victoria. No importa cuán oscuras puedan parecer las cosas, no importa cuán caótico o temible se vuelva el mundo, los creyentes debían aferrarse a la verdad de la victoria de Cristo. Era en su triunfo donde descansarían su esperanza y su paz. Finalmente, Jesús me mostró una última visión, un atisbo de cómo este testimonio impactaría a quienes lo escucharan. Vi a personas escuchando estas palabras en varios lugares, mientras conducían, mientras estaban en casa, mientras caminaban por sus vecindarios o hacían tareas cotidianas. Vi cómo se conmovían los corazones, se encendían las oraciones, cómo las personas tomaban decisiones que cambiarían sus vidas. Cada persona que escuche esto, explicó, tendrá que tomar una decisión, no solo sobre creer en su experiencia, sino sobre cómo pasará el tiempo que le queda. Cada oyente se enfrentaría a una elección, responder con fe, actuar y vivir de acuerdo con la urgencia del regreso de Cristo. Cada momento importaba.
Cada alma contaba. El mensaje final de Jesús a su pueblo fue claro: ahora es el momento de vivir con intencionalidad, aferrarse a su verdad y acercarse a aquellos que todavía están perdidos antes de su regreso. Las últimas palabras de Jesús todavía resuenan en mi corazón: el mayor peligro que enfrenta mi pueblo en este último año no es la persecución ni las dificultades, sino una distracción. Diles que cada momento debe vivirse con una perspectiva eterna, justo antes de mi regreso. Me dio un mensaje personal que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Eleanor, me dijo, recuerda que te mostré estas cosas no para asustar a mi pueblo, sino para prepararlo. El amor perfecto echa fuera el temor. Haz que escuchen mi amor en cada palabra que compartas. Su amor, tan puro y tan profundo, no era algo que solo se podía sentir en esos momentos, era la fuerza misma que llevaría a su pueblo a través de los tiempos venideros. Este amor, un amor que echa fuera el temor, sería su protección, su esperanza y su ancla. Cuando la presencia de mi guía regresó, supe que el momento estaba cerca. Pero antes de que él me enviara de regreso, Jesús me dio un último mensaje poderoso. Díganles que no vengo solo como juez y rey. Vengo como el novio para mi novia preparada. La preparación no se trata de ser perfecto, sino de estar listo y dispuesto, de mantener sus corazones vueltos hacia mí con amor y anticipación. En ese momento, supe con perfecta claridad que su regreso no era solo un evento para temer, sino una reunión gloriosa. Él desea que su pueblo esté listo, no a través de la perfección, sino manteniendo sus corazones alineados con el suyo. Él quiere que su novia, su iglesia, esté observando, esperando y anhelando su regreso con amor y devoción. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en mi cocina. El marcado contraste entre lo divino y lo terrenal era casi demasiado para soportar. Jadeando por respirar, sentí el peso de mi cuerpo nuevamente y escuché el caos de los paramédicos trabajando para traerme de regreso. El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde. Habían pasado 16 minutos y 22 segundos en tiempo terrenal, pero se sentía como una eternidad y un momento fugaz en su presencia. El pollo en la estufa, que antes era una ocurrencia tardía en el resplandor de las cosas eternas, ahora estaba quemado hasta quedar irreconocible. Y mi grupo de estudio bíblico, que me había estado esperando, nunca se reunió esa noche. En cambio, se reunieron en la capilla del hospital, donde comencé a compartir lo que había visto tan pronto como pude hablar. Los médicos dijeron que mi recuperación fue milagrosa. Sin embargo, en mi corazón, sabía que tenía un propósito. No tenía ninguna duda de que cada segundo de mi regreso a esta vida tenía como propósito un solo propósito: compartir lo que había presenciado. Despertar a otros. Prepararlos para los días venideros. Todos los días desde entonces, me he propuesto compartir estas revelaciones con cualquiera que escuche. No hablo para asustar ni para sensacionalizar. Hablo para preparar, animar y recordar. Jesús viene pronto. Todo lo que vi, cada visión, cada encuentro, cada palabra, apunta a esta verdad: Jesús viene pronto, y su corazón es que su pueblo esté listo. No listo con miedo, no escondido en el terror, sino listo con amor. No separados en discordia, sino unidos en propósito. Y ahora, queridos amigos, la elección es suya. ¿Qué harán con el tiempo que les queda? ¿Vivirán con una perspectiva eterna? ¿Prepararán su corazón, no con ansiedad sino con amor? ¿Se acercarán a quienes los rodean, compartiendo la esperanza y la paz que solo Él puede brindar? ¿O permitirán que las distracciones de este mundo desvíen su atención de lo que realmente importa? El tiempo es corto. Vivamos en la luz de la eternidad, con el corazón vuelto hacia nuestro novio, esperando con amor y anticipación su glorioso regreso.